Ok, mi pana, para aquellos que nos están escuchando en este momento, dinos quién eres y cuéntanos un poco acerca de ti. Primeramente, mi nombre es Iván Castañeda. Yo nací aquí en Cumaná en el año 92 y Iván comienza a crecer en esta ciudad. Mi papá comienza, cuando yo era muy pequeño, a contarme historias. Tenía aproximadamente 8 o 9 años y comienza a contarme historias. No comprendía la importancia, solamente me entusiasmaba con esas batallas de queseras del medio, con José Antonio Páez, con Juan Vicente Gómez, Cipriano Castro. Y todas aquellas cositas me las comentaba a un tono que yo lo pudiera entender. Eso quedó grabado en la mente, mas no comprendía en qué momento lo iba a utilizar. Creceré y llegaré a la Universidad de Oriente, donde en la universidad comienzan las materias a hablarme de historia. Son aproximadamente 3 materias que se ven en contaduría pública y esto lo vemos como para poder comprender qué ocurre económicamente cuando Venezuela tiene movimientos políticos. Entonces, esas historias comienzan como que a abrir aquellos recuerdos de niño y comenzar a comprender un poco más lo que a profundidad, lo que mi papá me había comentado. En 2017 salgo del país y llego a la ciudad de Quito, en el Ecuador. Allá es donde yo comienzo a relacionarme directamente con la realidad venezolana, porque comencé a conocer amigos, nos comenzamos a relacionar. Estos amigos y amigas eran de, unos podían ser de Maracaibo, otros podían ser de Falcón, como otros podían ser de Oriente, otros podían ser de Mérida. Y había, como decir, una ensalada de venezolanos con diferentes culturas de diferentes partes del país. Aquello pues comienza a darme una visión de que los jóvenes están saliendo pero no comprenden en realidad la historia o no comprenden como tal cuáles han sido los procesos políticos, sociales. Solamente salen por salir y llegan y bueno, vamos a enfrentarnos y vamos a hacer esto. No comprenden propiamente lo que ha ocurrido en la historia venezolana. Yo regreso a Venezuela con más preguntas que respuestas. ¿Por qué nosotros salimos y no comprendemos nuestra historia? ¿Por qué los jóvenes somos así? Yo también comencé a estar en un comportamiento como el de ellos, ¿sí? Aquel comportamiento era como decir de aquel joven que era así como que, bueno, muy echador de broma. Sí, correcto. Así como que, bueno, otro joven más que sale de Venezuela, pero yo soy muy observador. Y entonces entre esas observaciones noté eso. En las noches a veces salía desde muy temprano, llegaba muy tarde a la habitación donde yo residía y allí comenzaba a reencontrarme con la historia. Nunca compré en el Ecuador televisor. Creo que fue uno de los factores que también influyó mucho porque como no tenía dónde distraerme, me refugiaba un poco en lo que era la lectura y en la lectura a través del internet. Mira, sabes que me parece bastante curioso el hecho de que tu papá tuvo esa gran influencia cuando eras niño. Entonces, mi pregunta y digamos que mi duda, ¿no? Con relación a esto es cómo tu papá logró tal hazaña, porque si bien es cierto que cuando uno es pequeño quiere divertirse y jugar y todo lo demás, uno como que la parte histórica o la parte cultural no nos parece tan divertido, ¿no? Entonces... Quisiera saber cómo fue que hizo tu papá para que tú te pudieras interesar a tal nivel por la cultura y por nuestra historia como cumanés. Una de las cosas era relajarme, porque ya estaba en un momento, como decir, de irme a dormir, irme a acostar, ya pasamos el día, ya estamos acá como que más relajados. Creo que también aplica a cuando ya uno viene de un centro todo atareado y uno se quiere relajar para llegar a su casa. También otro factor es que él contaba la historia no con tantos detalles de técnicos que, oye, hacen que la historia se note así como dices, un poco aburrida, sino que él siempre me la contaba con esa esencia de que tuviera siempre la acción como pique, ¿no? Y ese pique era el que mantiene despierto a uno. Y el otro factor es que como niño uno a veces se entusiasma o, oye, llegaba a la escuela y me encontraba con mis compañeros y le decía, oye, ¿tú sabías que esta foto es del bloqueo naval de 1902? Y los niños, ah,
Claro, entonces, Mientras que otros niños llegaban a su casa para ver comiquita y lo demás, tú eras como que cuéntame una historia. no, yo sí vi Dragon Ball, vi muchas cosas, los Power Rangers, Club de los Tigritos, bueno, aquella época. Una muy buena época, a Sí, mi parecer. sí, entonces el detalle radica en que cuando, por ejemplo, yo iba el otro día a la escuela, yo comencé a contarle a los compañeros lo que mi papá me había contado el día anterior, en la noche. Pero me daba cuenta que no me prestaban atención. Así que ya eso comencé yo a reservármelo para mí. En el liceo es donde ya tenía más o menos esos apogeos de conocimiento donde yo podía repicarle al profesor. Ay, pero yo también sé, pero no sabía tan a profundidad, así que el profesor siempre me las ganaba y el profesor siempre veía, oye, estás por allí. Pero tampoco las notas mías en historia de Venezuela eran de 10 en la universidad o de 11, sí. Las notas mías en historia también eran 14, 15, lo normal, sí, lo promedio, claro. Es curioso, ¿no? Porque por lo general uno cuando es bueno en algo, en el liceo o en la escuela, por lo general las notas son máximas, pues. No, mi promedio era el normal. De hecho, las notas mías en el liceo no era que, sí, las notas promedio. Mira, yo siempre he pensado que las notas no son más que eso, pues simplemente notas y eso no determina qué tan inteligente puede ser o qué tan habilidosa puede ser una persona. Correcto, sí. Y es que el sistema educativo en Venezuela, o lo que es el sistema como tal, social que nosotros tenemos, hace que los niños comiencen a tener un enfoque bastante lineal. O sea, tú vas a hacer esto y ahí te vas a quedar. O sea, no le enseñan a que pueden explotar en emociones o no los enseñan a liberar la imaginación en grande o a comenzar a proyectarse en otras cosas, sino que siempre nos concentramos en algo, es ese algo y ahí quedamos, pues. No interactuamos con otros factores que nos puedan ayudar a desarrollar otras habilidades. Yo por lo menos aprendí a desarrollar habilidades estando en la calle. Yo no comprendía lo que era la palabra, la frase, la universidad de la vida es la calle. Entonces, muchas de las cosas que yo vi allá, por ejemplo, en Ecuador, es que los jóvenes se quedan allí, allí estancados. O sea, pocos son los que tienen ese pique de comerse el mundo, o sea, siempre llega a lo promedio y allí se queda, y allí se queda. Cuando llego acá, comienzo también a buscar empleo y consigo acá en el centro de la ciudad y comienzo a trabajar con una persona extranjera. Esta persona me pagaba lo que le diera en gana y también comencé a notar que los jóvenes menores que yo, que tal vez tenían la ilusión de ganarse el mundo, de comerse el mundo, de que querían hacer otras cosas, comienzan a caer en eso de quedarse allí, pues. Tal vez quieren comerse el mundo con muchas cosas, pero el mismo sistema los va absorbiendo, 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 y van cayendo, y allí quedan, como un ciudadano promedio, y allí pasarán los años, y allí se va a estancar, allí se va a quedar. Pero yo como estaba acostumbrado a lo que era en la movida de vender, yo me salí de allí y comencé a buscar empleo en otras partes, pero no conseguía. Así que me puse a vender tetas, helado, me puse a vender cigarrillos en el mercado y ahí es cuando yo comienzo a comprender en el mercado propiamente por qué los venezolanos estamos así como que a veces como desorientados en otros países. Y eso es un proceso que la gente no comprende como tal ahorita el concepto de urbanidad, ¿sí? El mercado de la ciudad u otros lugares de acá de nuestra ciudad o de otros lugares del país, las personas están así como que apuradas, con ese afán de querer hacer las cosas y a veces no les importa los intereses de otros, sino que yo lucho por mis intereses y los demás no me interesan, ¿sí? Entonces, ese egoísmo no hace que nosotros crezcamos socialmente. Y cuando yo no comienzo, se me rompe la nevera, ahí me monto a los buses. Y ahí es cuando yo comienzo a comentar a las personas efemérides, curiosidades, ¿sabías qué? Y ahí es cuando comienzan las personas a conocer a un muchacho que le ponen por nombre historiador, Wikipedia, la enciclopedia ambulante. Bueno, ahí es cuando las personas comienzan a ver que uno puede cambiar o uno puede dar más por la sociedad y uno tiene que buscar siempre lo que es el concepto de excelencia, ¿no? Dentro de lo que tú haces, siempre trata de hacerlo mejor,
Si tú eres barbero, trata de ser el mejor barbero. Si tú eres empanadera, trata de ser la mejor empanadera. Si tú eres colector, trata de ser el mejor colector, siempre con la cortesía, la educación, tratando siempre bien a la gente. Esos son los conceptos que nosotros debemos de manejar. Pero poco a poco eso se ha ido. Has comentado varias cositas súper importantes y gracias a eso le has dado paso al siguiente bloque de esta entrevista. Fuera de cámara te comenté que la intención de este video es conocerte, pero al mismo tiempo conocer parte de la cultura de Cumaná que muchos cumaneses hemos olvidado. Entonces, una de mis preguntas para ti, o que de cierta manera están relacionados con lo que haces y con esa actividad que sueles hacer a fin de potenciar y concientizar a los cumaneses, es que, ¿qué fue aquello que te motivó o que qué es eso que actualmente te está motivando a seguir montándote en los autobuses, a seguir dando efemérides, a seguir dando pequeños tips? ¿Por qué lo haces y cuál es el motor que te incita a ti a seguir haciéndolo? Porque hay algo que debemos tener en cuenta, ¿no? Y es el hecho de que la gran mayoría, o si no en su totalidad, de los comerciantes actuales y de los vendedores ambulantes simplemente se montan en los autobuses a dar una pequeña charla rápida y vender su producto. Entonces tú eres diferente porque te destacas y creo que te considero un pionero en esto. ¿Qué es lo que, mira, en Ecuador cuando nosotros vendemos, cuando los venezolanos se montan a vender, lo que hacen es ofrecer el caramelo, pero antes de vender el caramelo tienen que hablar y decir algo. Yo soy un joven extranjero venezolano, no cuento con un pasaporte, no cuento con una visa, perdón, y con esa visa no puedo trabajar. Como no puedo trabajar, entonces se me hace complejo. Así que salgo a vender estos caramelos, tienen el costo de tanto, se lo entrego en las manos y así es, esa es la dinámica. Cuando yo llego aquí a Venezuela, la dinámica se aplica lo mismo. No puedo vender caramelos así, me da pena. Entonces tengo que decirles algo. Y es el momento donde los choferes comienzan a decirme, mira, ve, la gente me está botando el papelito dentro de la unidad de transporte. Ahí es cuando yo comienzo a hablar a las personas, mire, vea, si usted bota el papelito de este caramelo, ese papelito va a llegar a los mares, se lo van a comer los peces, se va a transformar en microplástico. Y allí entonces comenzó a desarrollarse el primer tema, que fueron los microplásticos. Cuando vendía tetas en el mercado, yo tenía un programa que se llamaba Escuela Interactiva. Yo creé ese programa para poder llevar un mensaje a los jóvenes, a los niños, porque estábamos en plena pandemia, no había clases y eso hace que me motive a llevarles un mensaje que los ayude. Entonces, de lunes a viernes llevaba un mensaje nuevo con un invitado especialista en el tema y eso también me ayuda a desarrollar algunos temas dentro de las unidades de transporte. Y la misma temática que tengo en el autobús, con una introducción, desarrollo y conclusión, es la misma temática que yo tenía en el programa. Y entonces yo dije un día, bueno, ya vamos a meterle las efemérides. Ah, ok, pero las efemérides ya van, me suelta que ocurrió tal hecho en tal día. Entonces dejé a un lado el tema de los microplásticos, que ya tenía azul a la gente con más de un mes. Con más de un mes y ya se va a montar, pero a la gente le agradaba. Y comencé a hablarle, por ejemplo, de ese día. Bueno, la efemérides de hoy es que tal, 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 tal. Y entonces comenzaba a hablarle a las personas de eso y las personas comenzaban a comprender. Pero el otro día, las mismas personas a veces se montaban y ya yo tenía otro tema montado. Y entonces los temas que me parecían interesantes yo los repetía por una semana. Los temas que pasaban así casi por desapercibidos, yo los decía nada más un día y así. Poco a poco era que comenzó a desarrollarse entonces. Y allá las personas le dábamos un caramelo en el Ecuador a la persona que respondiera una pregunta de manera correcta. Y aquí también no escapé de esa realidad y comencé también a hacer eso. Bueno, mi pana Iván, así como tú pones a prueba a la gente de Cumaná y pusiste a prueba a la gente de Ecuador, es el momento en que nosotros nos venguemos y te pongamos a prueba a ti. Ay, ¿cómo hacer eso? No vale, rela, tampoco es que vamos a tirar saca aquí, pues. Algo sencillo para saber es qué tanto conocimiento tienes. Bueno, lo básico. Ok, entonces vamos a comenzar con una pregunta básica si lo pones así. ¿Cuál fue el primer nombre que tuvo Cumaná? La primera ciudad, la ciudad de Cumaná, si más no recuerdo, la provincia, esto se llamaba la provincia Nueva Andalucía.
Ok, para aquellas personas que se están enterando de que el primer nombre de Cumaná era este, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Alguna acotación que quieras hacer? La provincia de Nueva Andalucía, con su capital, Cumaná, estaba comprendida por los actuales Sucre, del Tamacuro, Bolívar, Anzoátegui, y estos estados comprendían la Nueva Andalucía. Estaba la provincia de Venezuela, en lo que es el resto del país occidente. Eran dos provincias diferentes, se administraban de manera diferente y ellas se unen cuando se crea la Capitanía General de Venezuela. La provincia de Nueva Andalucía tiene anexado lo que es el Esequibo. Por eso es que cuando se une con la provincia de Venezuela, la Capitanía General de Venezuela tiene el Esequibo. Y por eso nosotros decimos el Esequibo es de nosotros. Mira, chamo, para serte sincero, yo creo que nos tumbaron el Esequibo, ¿viste? Eso es un proceso bastante largo que, bueno, no lo ha tenido fácil Venezuela, pero sí, históricamente le pertenece a nuestra república. Que el artículo 10 de la Constitución dice que el territorio y demás espacios geográficos de la república son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela. ¿Qué es lo que pasa? Que la Capitanía General de Venezuela tenía al Esequibo como parte de su territorio. Entonces, eso es de nosotros. Solo que, bueno, comenzaron poco a poco a inmiscuirse allí imperios que querían meterse cada vez más dentro de otro Mira, territorio. chamo, me mentiste, ¿ah? Al principio me dijiste, no, que el conocimiento que tengo es básico, esto y aquello, y resulta ser que literalmente si eres una biblioteca andante, chamo, porque tienes un dato curioso o algo para acotar en cuanto a historia que no todo el mundo tiene a su disposición en cuanto a conocimiento, ¿sabes? Y creo que no hay que menospreciar el dominio que uno tiene sobre un tema en específico, ¿no? Y mira, si no te lo han dicho, mi pana Iván, creo que es el momento de que sepas que te considero como un pionero aquí en Cumaná en cuanto al fomentar la cultura o el interés por lo cultural, lo histórico y lo precioso que tiene nuestro estado Sucre y nuestra ciudad de Cumaná, ¿no? Porque no todo el mundo tiene esa facilidad, no todo el mundo tiene esa disposición que tú tienes y para mí considero que es una labor muy bonita que de seguro lo haces con mucho amor, con mucho cariño y se te nota la dedicación, pues entonces mis felicitaciones de mi parte. Entonces, sumado a esto, quiero pedirte que le des un consejo a esas personas que de cierta manera están alejadas un poco de nuestras raíces y de nuestra cultura. Sí, el detalle no solamente radica en Cumaná, sino que es prácticamente la cultura venezolana como tal. Por estos días estuve compartiendo un video de un influencer, vamos a decirlo así, del siglo XX, Ok, como ok, Arturo Black ok. Pietri, y él Mm. siempre dice que los venezolanos no conocemos nuestra historia. Uf, Los venezolanos a veces pasamos desapercibido tantas informaciones y comenzamos a olvidarnos de todos esos factores de importancia y definitivo. comenzamos a caer en un proceso que nos aleja de lo que es nuestra esencia cumanesa, ¿no? Lo que yo busco a través de estos mensajes es que los jóvenes quieran conocer su estado, porque si no conoces tu pasado, no entiendes el presente, tampoco vas a tener una Ujú. mejor proyección hacia el futuro. Eso sí. Y estos jóvenes, si van a estar dentro de algunos años en la administración pública o en alguna actividad que ayude a lo que es el crecimiento de nuestra ciudad, estos jóvenes necesitan tener identidad, tienen que primero Ujú. prepararse, Claro. fortalecer esos valores de identidad para poder crecer y hacer que el Estado Sucre sea pionera en cualquier actividad que se le imponga. O sea, necesitamos jóvenes que quieran retos y responsabilidades, no que huyan de ellos, sino que quieran retos, asuman responsabilidades y que vayan más allá, porque a veces nos limitamos en esas capacidades, como tú bien lo dices hace un momento, uno como que se limita un poco, pero todos tenemos una habilidad a la cual nos puede permitir crecer, proyectarnos y ir más allá de lo que nosotros queremos. No, claro. Y mira, es importante eso que acabas de comentar, porque recuerdo una vez que, no sé si me lo comentaste a mí o fue que te vi en un autobús en donde destacabas el hecho de que imaginemos por un momento que cierto Ujú. grupo de turistas de X país llegan a Cumaná, Correcto. entonces se van a topar con el cumanés promedio y
no sé, pues, ya sea que se topen conmigo, se topen con X persona, le pregunten alguna indicación, mira, ¿cómo llego a la calle tal? O ¿cómo hago para ir a uno de los parques nacionales en el estado Sucre? Y que tristemente las personas nativas de aquí de Cumaná no sepan cómo reaccionar a eso o no sepan qué respuesta darles. Entonces creo que es importante destacar el hecho de que debería existir cierta información, así sea básica, pero que sea de utilidad a la hora de vender nuestro estado y nuestra ciudad a todas esas personas que vienen de afuera a visitarnos. Claro que tampoco podemos obligar a las personas a que conozcan al 100% toda la información que tú manejas o que deberíamos manejar, pero es una triste realidad y es tremendo, pues Sí, tremendo. es tremendo y es bastante complejo, ¿no? Pero, o sea, cuando uno habla de sentido de pertenencia, de precio hacia sus patrimonios, más allá de decir yo soy de Cumaná, yo soy de la primogénita del continente americano, allí nació Antonio José de Sucre, Cumaná tiene las mejores playas, no. Cuando tú dices orgullo, tú te sentirías orgulloso de algo que no conoces. Justo en el clavo. Claro que no. Ajá, no te sentirías orgulloso de algo que no conoces. Entonces, si tú quieres sentirte orgulloso o sea, si tú dices orgullo, yo estoy orgulloso de ser cumanés, bueno, siéntete orgulloso, apropiate de la palabra orgullo y comienza a conocer cada espacio, cada rinconcito, porque esos conocimientos en un momento determinado, cuando vengan a desarrollarse actividades grandes de proyecciones como el turismo, las personas lo primero que van a hacer es preguntas. Y si te preguntas y no conoces, entonces, ¿cuál es el impacto que tiene la persona? Oye, tienen una cultura de descuido, no conocen su patrimonio, no conocen su ciudad. O sea, ¿para qué vine yo? Si yo lo que vine a conocer fue su cultura. Y si me vas a mostrar esa cultura, no estamos haciendo mucho. Ok, fíjate lo que vamos a hacer ahora. Imagínate por un momento que yo soy un turista que acaba de llegar a Cumaná y me topé contigo, pero antes de eso he ido interactuando con ciertas personas de aquí mismo de Cumaná y he escuchado que anteriormente en donde está el elevado en estos momentos, actualmente, había una estatua llamada el Indio. Ahora mi pregunta como turista que no sabe nada, ¿por qué razón el Indio fue cambiado de su lugar hacia el actual sitio en donde está? El tráfico. Una de las cosas que ahí se armaban a las horas pico era el tráfico, ¿no? Y con la construcción del elevado, pues prácticamente eso se terminó. Pero creo que más allá de poner el Indio en otro lugar, a lo mejor si hubieran ampliado los espacios, ¿verdad? Se pudo haber hecho, se hubiera creado eso, pero ya ha pasado esos años, ya han nacido unas nuevas generaciones, ya han crecido con el elevado, ya forma parte de su identidad. Ya el indio forma también parte de la identidad del cumanés, del que la experimentó cuando estaba allí y del que no la experimentó cuando está allí. O sea, ya forma parte de nuestros patrimonios. Pero se pudo hacer otras cosas, tal vez, posiblemente. Pero de ahí para allá ya hasta el elevado forma parte de uno, porque cuando tú ves en el Facebook, ay, te extraño, elevado. Sí, 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 no lo había pensado. Ahora, Iván, imagínate que tú fueses tenido el poder de intervenir en ese proyecto de trasladar el indio de su antigua posición al sector de los Bordones. Es decir, donde fuese colocado Iván Castañeda el elevado para así mantener como que esa raíz y esa tradición de los cumaneses. Oye, de verdad que nunca había pensado, pero la pregunta es bastante curiosa. O sea, si hubiera tenido así como, aunque para aquel momento estaba bastante pequeño, ¿no? No sé, tal vez cerca del terminal de Ok, pasajeros, ok. allí donde uno cruza en Marina Plaza. Posiblemente Oh. por allí uno hubiera colocado Curioso, esa curioso. actividad, ese icono de Bien, la bien, ciudad. bien, me parece Posiblemente, un claro. excelente lugar. Mira, ahora que lo dices, es muy probable que aquellas personas que estén escuchando este pedazo de podcast en estos momentos, a lo mejor están como muy de acuerdo con tu planteamiento. Espero que sí, porque es un excelente lugar.